Buenas, hoy hablaremos sobre la confesión, constituyendo esta una de las pruebas más poderosas en el juicio, regulada en nuestro Código de Procedimiento Civil, desde el artículo 403 a 419, y en el Código Civil de Venezuela, en los artículos 1400 o 1405. La confesión ocurre cuando una parte admite de manera voluntaria un hecho que lo perjudica y favorece el contrario. Por ejemplo, en una demanda por una deuda y la persona responde: sí, debo el dinero. Según el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil, es una declaración bajo juramento sobre hechos de conocimiento personal y establece que quien sea parte estará obligado a contestar bajo juramento posiciones sobre hechos pertinentes de su conocimiento personal. Como los elementos esenciales tenemos que la confesión es un medio de prueba que consiste en una declaración en una de sus partes, mediante la cual se admiten hechos propios, ciertos y relevantes en el proceso. Y para que tenga la eficacia probatoria debe ser una manifestación clara y expresa, referida a hechos concretos que el confesante conozca de manera directa, sin ambigüedades ni interpretaciones dudosas. Además, debe ser voluntaria, es decir, libre de violencia, de intimidación o cualquier otra forma de coacción, y provenir de una persona capaz, con discernimiento y actitud legal para actuar. Cuando la confesión judicial es hecha por una parte o por su apoderado dentro de los límites del mandato, esta produce la plena prueba contra quien la realiza, conforme lo establece el artículo 1401 del Código Civil. La clase de confesión. La confesión puede ser judicial o extrajudicial. La judicial es la que se realiza dentro del proceso, generalmente a través de posiciones juradas, y se encuentra regulada en los artículos 403 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil. Es un régimen que establece en el artículo 404, que se refiere a la manera especial que las personas jurídicas y la posibilidad de que comparezca tenga conocimiento directo de los hechos por su parte. La confesión extrajudicial es la que ocurre fuera del juicio y su valor probatorio está previsto en el artículo 1402 del Código Civil. Ahora bien, desde el punto de vista doctrinal, la confesión puede ser simple cuando el hecho se admite sin ningún tipo de reserva. Puede ser calificada cuando admite, pero con una aclaratoria que modifica su alcance. O puede ser compleja cuando además de admitir el hecho, se alegan otros hechos que buscan desvirtuar los hechos originales. En cuanto a la base legal y los requisitos de validez, esta tiene una base legal en el Código de Procedimiento Civil que regula las posiciones juradas y la confesión judicial, así como el artículo 1401 del Código Civil, que le otorga valor de plena prueba cuando se trata de una confesión válida. Para que produzca efectos jurídicos debe provenir de una persona capaz de emitirse de manera libre, sin violencia, sin dolo, error o cualquier otro vicio del consentimiento, y debe cumplir con todas las formalidades legales y exigidas, especialmente cuando se rinde bajo un juramento ante juez. Además, debe recaer sobre los hechos que están realmente controvertidos en el proceso y no sobre materias indisponibles o de derechos que no puedan ser objeto de confesión. Cuando alguno de estos requisitos falta, la confesión puede perder la eficacia e incluso puede ser anulada. En cuanto a la eficacia de la confesión, tiene una gran eficacia probatoria dentro del proceso. Cuando es judicial y reúne los requisitos legales, produce plena prueba de quién la hace, conforme al artículo 1401 del Código Civil. En otras palabras, el confesante queda vinculado por lo que admite, como si esa declaración tuviera fuerza decisiva dentro del juicio. Por eso, la confesión no se toma a la ligera,
normalmente no puede ser revocada libremente, salvo que se demuestre que fue obtenida por error, por violencia o algún otro vicio que afecte su validez. En cambio, la confesión extrajudicial no tiene la misma fuerza, pues su apreciación depende del contexto y el valor que otorgue el juez según las reglas de la sana crítica. En cuanto a las posiciones juradas, el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil establece que las posiciones juradas son un medio de prueba mediante el cual una parte del proceso formula a la otra una serie de preguntas de manera clara, precisa y afirmativa, con el propósito de obtener una confesión sobre los hechos pertinentes al juicio. En otras palabras, se trata de un interrogatorio formal que una parte dirige a su contraparte bajo un juramento que reconozca o niegue los hechos que le consten personalmente y que sean relevantes para la decisión de la causa. Su finalidad principal es revocar la confesión judicial y contribuir al esclarecimiento de la verdad dentro del proceso. Asimismo, el artículo 403, que se relaciona con la obligatoriedad, y el artículo 406 del Código de Procedimiento Civil en cuanto a la reciprocidad establecen que se caracterizan por la obligatoriedad y por el principio de reciprocidad. Son obligatorias porque una vez promovida conforme a la ley, la parte llamada a resolver debe comparecer y responder bajo juramento, ya que constituye una carga procesal con consecuencias jurídicas si no se cumple. Y al mismo tiempo rige la reciprocidad porque cualquiera de las partes puede formular posiciones juradas a su contraparte, juradas de manera que funcione como un mecanismo bilateral de prueba y orientado a esclarecer los hechos debatidos en el juicio. La citación para absolver. Según el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil, la citación para absolver la posición jurada debe hacerse de manera personal, para el día y la hora designado por el tribunal. Esta citación es esencial porque garantiza que la parte conozca formalmente el acto y pueda comparecer al responder el pliego de posiciones. Términos para promoverla. En el artículo 405 del mismo Código de Procedimiento Civil establece que la posición jurada debe hacerse dentro de las oportunidades procesales correspondientes, conforme a la etapa probatoria del juicio y a la regla de procedimiento aplicable. En otras palabras, no puede promoverse en cualquier momento, sino dentro del lapso legal de promoción de prueba. Y el momento para absolver de la posición jurada es el día y la hora fijada por el tribunal en la citación. La absolución debe realizarse personalmente por la parte llamada a responder, salvo la excepción de que la ley prevea según el tipo de comparecencia o representación procesal. Si la parte no comparece sin justificación, puede activársele el efecto procesal previsto en la ley, normalmente vinculado a la valoración de la inexistencia o la precisión que corresponda según el régimen aplicable. Por eso la citación correcta y la fijación exacta del acto son unos elementos decisivos. En cuanto a la absolución de la posición jurada, en el artículo 409, 410 y 414 del Código de Procedimiento Civil, establece que el acto se hace de forma oral en el tribunal. Las preguntas del que interroga deben ser afirmativas o asertivas. Ejemplo, diga cómo es cierto que usted firmó el contrato. El que responde debe contestar de forma directa y categórica diciendo sí o no, aunque la ley también permite dar explicaciones adicionales para aclarar su respuesta. La excepción a la obligatoriedad de comparecer, el artículo 408 del mismo Código de Procedimiento Civil establece que exime a ciertas personas de ir físicamente al tribunal debido a su cargo público de alta jerarquía, como el presidente de la República, ministros, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, gobernador y otros altos funcionarios que no tienen que ir al juzgado. En su lugar, el juez se debe trasladar a su despacho o oficina
y se le envía el pliego de las preguntas por escrito para que esto la responda. Siguiente punto, vamos a hablar ya como último punto de las pruebas testimoniales que están establecidas en el artículo 1387 al 1405 del Código Civil y en el artículo 477 al 481 del Código Procesal Civil. Y es la declaración de un tercero ajeno al juicio sobre hechos que presenció o escuchó. Su importancia es vital para reconstruir la verdad. El juez determina su valor probatorio analizando la credibilidad del testigo. En cuanto a la inhabilitación, hay personas que no pueden testificar, como los menores de 12 años, los entredichos por locura o los familiares directos, padres, hijos o cónyuges. En cuanto a la aprobación y evacuación de testigos y la carga de pruebas y los lazos procesales, en los artículos 388, 392, 482 y 483 del Código de Procedimiento Civil, establece que la carga de prueba la tiene quien afirma un hecho. Los testigos se promueven, o sea que proponen dentro de los 15 días del lapso probatorio, indicando su nombre y cédula. Luego se evacúan y se declaran en el tribunal dentro de los 30 días siguientes a la fecha que fije el juez. En cuanto a la evacuación de testigos y en tribunales comisionados y cómputo del lapso, los artículos 483, 484 y 234 del Código de Procedimiento Civil establece: si el testigo vive en otra ciudad de Venezuela, el juez de la causa comisiona, le pide el favor a un juez de esa localidad para que tome la declaración. El cómputo del lapso para hacerlo incluye el término de la distancia que añade días extra para el viaje de las actas a la otra ciudad. En cuanto a la facultad del juez, juramento y generalidad de la ley, el artículo 485 y 486 del Código de Procedimiento Civil establece: antes de hablar, el testigo debe prestar juramento de decir la verdad y el juez le advertirá sobre el delito de falso testimonio. El juez tiene la facultad de interrogar al testigo para aclarar cualquier tipo de duda. Además, se le exigen las generalidades de la ley, que son los datos básicos y si tiene algún interés en el juicio. En cuanto al interrogatorio y repregunta de los testigos, el artículo 485, 487 y 491 del Código de Procedimiento Civil establece: el abogado que promovió al testigo le hace las preguntas principales, o sea, el interrogatorio. Una vez que termina, el abogado de la contraparte tiene el derecho de interrogarlo para desmontar su versión o probar que se contradice. Esto se conoce como la repregunta. En cuanto a la tacha de testigo, definición, bases legales, oportunidad, objeto y motivo, el artículo 499 al 501 del Código de Procedimiento Civil establece que la tacha es el recurso para destruir la credibilidad de un testigo de la contraparte. Su objetivo es invalidar al testigo. La oportunidad para proponerla es dentro de los 5 días a la admisión del testigo. Los motivos válidos son demostrar la enemistad mortal, la amistad íntima, deudas pendientes o que recibió un dinero para mentir en este testimonio. Con esto finalizamos. Muchas gracias.